En este vídeo vamos a presentar el trabajo Eagle, a Team Practice Audit Framework for Agile Software Development, que ha sido aceptado como trabajo relevante, habiendo sido presentado originalmente en la conferencia ESSEC FSE 2019. Este trabajo es una colaboración conjunta entre la Universidad de Sevilla y la Universidad de California en Berkeley y ha consistido en la realización de un framework y aplicación de ese framework en la docencia de ingeniería del software. Para dar un poco una perspectiva de alto nivel de qué es Eagle, Eagle permite complementar a ese tipo de herramientas que son habituales a la hora de dar soporte a las metodologías ágiles, que son las que están más en boga dentro de la industria en general y que se están aplicando con profusión dentro de la docencia de ingeniería del software, de una manera muy específica. Las herramientas actuales de soporte a las metodologías ágiles suelen corresponder con un tablero Kanban, en el que puedes ir organizando las tareas que vas a hacer, ir dándole etiquetas, asignaciones, pesos, etc. Pero existen ciertas cosas que son buenas prácticas en ese tipo de metodología que normalmente no se suelen dar soporte directo por las herramientas. Por ejemplo, uno de los principios fundamentales a la hora de trabajar cuando estás en mitad de un sprint es que cada uno de los desarrolladores solo debería de estar trabajando en una tarea a la vez. Pues esa restricción, por ejemplo, no se puede específicamente definir normalmente en ese tipo de herramientas. Entonces, Eagle lo que pretende es dar un mecanismo para poder explicitar ese tipo de restricciones o ese tipo de buenas prácticas, de manera que mediante la conexión con esos sistemas de soporte a las metodologías, poder recoger la información para construir un cuadro de mando que ayude al equipo y a los profesores, al equipo del proyecto de estudiantes que están desarrollando, y a los profesores ver si se está cumpliendo esa buena práctica. La idea es conseguir, mediante esta herramienta, que los alumnos interioricen esas buenas prácticas y que además se explicite eso por parte de todo el equipo. Bien, este framework lo hemos construido a partir de trabajos precedentes dentro del equipo de investigación. En concreto, nos hemos basado en un framework que se ha desarrollado por parte del equipo de la Universidad de Sevilla, que es el framework Governify, que permite gestión de acuerdos de nivel de servicio en general. Y la idea ha sido interpretar esas buenas prácticas de metodologías ágiles como una especie de acuerdo de nivel de servicio del equipo. De esta manera, el framework lo que hace es conectarse a las APIs REST de cada uno de los sistemas involucrados y construir ese cuadro de mando en el que todo el mundo puede ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo la buena práctica. El framework permite de una manera muy sencilla desarrollar, escribir esas buenas prácticas con un DSL que es relativamente sencillo de utilizar. Por ejemplo, para poder definir la buena práctica que una persona solo debe trabajar en una historia al mismo tiempo, pues la idea es definir una métrica y definir el objetivo de esa métrica en este lenguaje específico de dominio, en este DSL que hemos diseñado. La métrica se define simplemente diciendo, pues qué tipo de estado es el que vamos a contar, el número de historias que están en progreso y que corresponden con características o con bugs o con tareas de mantenimiento. Y por otro lado hay que definir el objetivo, en el que se dice para cada, si ese objetivo es a nivel de miembro de equipo, como es en este caso, o es a nivel de todo el equipo completo, y el objetivo concreto, que en este caso, por ejemplo, que no debería nunca estar este número por encima de 1. No voy a hacer una demostración de la herramienta porque existe un enlace, un vídeo de demostración completo en el que se ve cómo funciona toda la herramienta dentro del abstract que está en las actas, que es el que se ha enviado. Lo que sí me gustaría es definir un poco la aplicación que se ha hecho de este sistema, ¿no? En particular, el curso de Ingeniería del Software, de Introducción a la Ingeniería del Software que tiene la Universidad de Berkeley, en 20 grupos
de estudiantes. En total había unos 120 grupos. Hay 4 iteraciones en este curso, 4 iteraciones desde la filosofía de las metodologías ágiles, y cada una de esas iteraciones dura 2 semanas. Lo que se hizo para medir el impacto que tenía este tipo de herramienta en cómo los estudiantes se comportaban es comentar las buenas prácticas, simplemente a nivel de con un texto comentando y explicando por qué son buenas esta serie de buenas prácticas. El sistema Eagle estaba monitorizando las buenas prácticas, pero los estudiantes no lo sabían, y sí se les dio acceso al dashboard para que vieran qué se estaba midiendo por parte de Eagle del sistema de cada uno de los equipos, de manera que cada uno de esos equipos podía ya acceder al dashboard a partir de la iteración 4. Entonces observamos cuál era el impacto del dashboard a la hora de si cumplían mejor o peor esas buenas prácticas y las interiorizaban. Por un lado, podemos ver que la valoración fue bastante positiva en términos de cómo la herramienta ayudaba a que los estudiantes entendieran las buenas prácticas, y por otro lado, en esta gráfica vemos cómo los distintos tipos de buenas prácticas han sido seguidos o no. El número indica el porcentaje de satisfacción con respecto a las buenas prácticas definidas, si lo han cumplido o no lo han cumplido. Cuando se dice en la iteración 2 las distintas buenas prácticas, las prácticas de equipo, los equipos lo aceptaron y lo siguieron a cabo, pero se vio como justo en la siguiente iteración se vio un descenso. Bueno, los equipos, bueno, pues este tipo de elementos pues, suelen ser bastante habituales, en el sentido de que debido a la fatiga y a la falta de disciplina o de haber interiorizado esas buenas prácticas, lo normal es que se decaiga. Pero vemos cómo al comienzo de la iteración 4, cuando ya se puso de manifiesto que había un cuadro de mando y que cada uno de los alumnos vieron en ese cuadro de mando cómo se podían medir y ver quién estaba cumpliendo y quién no estaba cumpliendo, pues de nuevo se retomó el nivel de cumplimiento inicial que se comentó al principio. Bueno, en resumen, como conclusión, este framework creemos que puede ser bastante práctico en términos de que se podrían definir distintas buenas prácticas y ver de una manera sistemática si esas buenas prácticas se cumplen, no se cumplen y qué efecto tienen en el alumnado. Y por otro lado, creemos que realmente este framework no solo sería interesante desde un punto de vista de un contexto educacional, sino que también podría ser interesante ver en escenarios profesionales. Y bueno, creemos que también puede ser un buen inicio para construir un tipo de estudios muy sistemáticos en equipos de desarrollo para intentar analizar en las metodologías y a nivel de ingeniería del software cómo pueden ser las buenas prácticas ideales. Bien, pues muchas gracias.